tenerte hoy en este espacio. Gracias, Juan. Igualmente, me parece importante hablar de este tema. El conflicto en Oriente Medio afecta demasiado a la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible cada vez están más lejos. Totalmente. Imagina por un momento que un país entero logra la hazaña de ser neutro en carbón durante una década. Algo muy difícil hoy en día, la verdad. Claro, es que hablamos de miles de millones invertidos en rediseñar su red eléctrica, millones de ciudadanos cambiando sus hábitos diarios, industrias enteras reestructuradas. Un esfuerzo titánico, desde luego. Pues ahora imagina que todas esas emisiones ahorradas durante 10 largos años se borran, se anulan por completo en apenas 3 semanas de fuego de artillería pesada en una sola región del planeta. Es una imagen que desmorona a cualquiera. La realidad es que la guerra moderna tiene esa capacidad, la de borrar el progreso ambiental a una velocidad que, nuestro cerebro apenas puede procesar. Vale, vamos a desgranar esto, porque hoy tenemos entre manos un análisis a fondo que pone cifras exactas a esa tragedia. Así es. Tenemos sobre la mesa un documento de discusión fechado ahora en marzo 2026, titulado Guerra, Medio Ambiente y Retroceso de la Agenda 2030. Un título que queda bastante descriptivo, la verdad. Totalmente. Básicamente muestra cómo el actual conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos está chocando como un tren a toda marcha contra los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global. Y es un choque, por lo que parece, brutal. Lo fascinante de esto es cómo expone una de las mayores contradicciones de nuestro tiempo. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que por un lado vemos a la comunidad internacional firmando acuerdos complejos, cumbres mundiales para asegurar un futuro habitable. Ya, la diplomacia climática de toda la vida. Exacto, y por otro lado, esa misma infraestructura global se ve arrastrada por hostilidades que suponen un retroceso sistémico masivo. Es un choque de trenes constante. Ya, y es que cuando la gente piensa en los estragos de la guerra, la mente se te va directamente a las imágenes de los noticieros y las redes sociales. Lógico, a los edificios colapsados, las explosiones, los portaaviones. Claro, el drama humano inmediato. Pero los datos de este informe apuntan a un daño colateral que es invisible y silencioso. Y que me surge una duda. Dime, ¿cuál es? A ver, los ejércitos llevan quemando cosas y bombardeando desde la revolución industrial. Sí, la verdad que ese aspecto no es nada nuevo. Bueno, entonces, ¿qué tiene de diferente la escalada de este conflicto actual para que anule el progreso global de esta manera? Pues la diferencia fundamental radica en la química, sobre todo en la concentración del impacto. O sea, ya no estamos hablando de ejércitos a caballo quemando campos de trigo. Ya, no es la Edad Media. Para nada. Los datos nos están mostrando que la destrucción de infraestructura petrolera, combinada con el uso de maquinaria militar ultra pesada, por poner un ejemplo, un portaaviones, genera unos picos de emisiones sin precedentes. Y supongo que no hablamos solo del dióxido de carbono. Que va, ojalá. Lo verdaderamente alarmante aquí es la liberación masiva de partículas finas, las conocidas como PM2,5. Espera, las PM2,5 se mencionan siempre cuando hablamos de la contaminación en las grandes ciudades, ¿no? Lo de los protocolos anticontaminación y demás. Sí, exacto, no vas mal encaminado, pero aquí la escala es exponencial. A ver, estas partículas son microscópicas, unas 30 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano. Madre mía. Claro, cuando una instalación industrial o un pozo de petróleo arde sin control, como hemos visto en las noticias, tras un ataque se liberan nubes bastante densas de estas partículas. Y al ser tan pequeñas entran por todas partes. Esa es la clave, su tamaño les permite saltarse todas las defensas naturales de cualquier cuerpo. Entran a los pulmones y de ahí pasan directamente al torrente sanguíneo. ¡Qué barbaridad! Los registros del informe indican que un solo mes de este nivel de combustión intensiva en la región ha llegado a emitir más toxinas que varias naciones industrializadas enteras en un año. Es que leyendo esas magnitudes te juro que me venía a la cabeza una sensación de futilidad tremenda. Es muy frustrante. Estoy seguro de que quien nos escucha lo habrá pensado también. Es como pasarse años intentando vaciar el océano con una cuchara. Ya sabes, esos esfuerzos ciudadanos que hacemos todos. Separar el reciclaje en casa, coger el autobús, exactamente. Exacto, y de repente un conflicto de esta envergadura llega y ¡pam! Vierte un camión cisterna lleno de alquitrán de vuelta al agua. Es una analogía bastante adecuada, la verdad. ¿De qué sirven esos microesfuerzos si la macroestructura te los volatiliza en 2 días? Esa analogía captura perfectamente la frustración de la comunidad científica. Y ojo, que el problema no se queda suspendido en el aire. El análisis introduce lo que denominan lluvia tóxica. Lluvia tóxica, suena a película de ciencia ficción. Pues es muy real y explican paso a paso cómo se forma. En un teatro de operaciones moderno se incineran propulsores de misiles balísticos, explosivos de última generación, miles de litros de químicos. Claro, porque un misil balístico no funciona con gasolina normal sin plomo. Exactamente. ¿Qué ocurre exactamente cuando todo ese cóctel químico se detona?
Pues los propulsores sólidos de los misiles modernos contienen compuestos como percloratos y aluminio pulverizado. Vale. Cuando detonan no solo destruyen el objetivo, sino que vaporizan estos compuestos a unas temperaturas extremas. Ese vapor químico asciende e interactúa con la humedad de la atmósfera superior y se crean nubes cargadas de toxicidad. Y la física manda, todo lo que sube tarde o temprano tiene que bajar. Esa es la regla de oro. Lo que significa que termina cayendo directamente sobre la agricultura local. Sobre la agricultura y sobre los acuíferos. Al precipitar esta lluvia altera el pH del suelo cultivable y envenena las fuentes de agua dulce de forma masiva. Es un desastre completo. Y los investigadores van más allá, detallan riesgos aún más persistentes como la dispersión de metales pesados como el plomo o el mercurio y la liberación masiva de compuestos PFA. Pero ¿cómo acaban estos compuestos en medio de una zona de guerra y por qué son tan peligrosos? A ver, los PFA son familias de químicos sintéticos que se diseñaron originalmente para repeler el agua y la grasa. Vale, como el teflón de las sartenes, ¿cierto? Exacto, por ahí va la cosa. Pero son increíblemente efectivos para sofocar, por ejemplo, incendios de aviación que arden a temperaturas altísimas. Ah, claro, como los combustibles de los aviones. Por eso las espumas contra incendios en las bases militares y los aeropuertos están cargadas de ellos. Ya veo por dónde va la cosa. Claro, cuando una de estas bases es atacada y los depósitos se rompen, o simplemente se usan miles de litros para apagar los fuegos de los bombardeos, todos estos compuestos se filtran en la tierra. Y de la tierra, lógicamente, al agua subterránea. Directamente. Y el gran problema de los PFAs es que sus enlaces de carbono y flúor son, de los más fuertes que existen en toda la química orgánica. O sea que la naturaleza no tiene herramientas evolutivas para deshacerse de ellos. Ninguna en absoluto. No se degradan. Las plantas absorben el agua contaminada, luego los animales herbívoros se comen esas plantas y continúa por la cadena trófica. Y el químico se va concentrando. Eso es un proceso que se conoce como bioacumulación. Va subiendo por la cadena trófica, como te comentaba, hasta que inevitablemente llega a nuestro consumo humano. Hablamos de un daño que persistirá durante generaciones. Mucho después de que se firme cualquier acuerdo de cese al fuego en un despacho. Así es. A ver, me cuesta procesar la escala de esto en tierra firme, pero la investigación también dedica una apartada escalofriante al entorno marítimo, concretamente al Golfo Pérsico. Ese es otro punto crítico del documento. Hablan literalmente de un ecocidio marino, provocado por los vertidos de crudo tras los ataques a las infraestructuras energéticas. Y aquí me llamó mucho la atención el mecanismo físico del daño, porque no es solo que el petróleo ensucia el agua, ¿cierto? No, que va. El mecanismo de destrucción es asfixiante. Explícame un poco mejor eso. Cuando se derraman millones de litros de crudo, se forma una capa opaca, una mancha negra enorme en la superficie del mar, que bloquea la luz solar. Y sin luz, lógicamente, no hay vida. Exacto. Por ejemplo, los arrecifes de coral dependen de unas algas microscópicas, las desantelas, que viven en sus tejidos y necesitan luz para hacer la fotosíntesis. Claro, una simbiosis. Sí, sin luz el coral se blanquea y muere por inanición. Además, las propias toxinas del petróleo envenenan directamente a la fauna marina, eliminando la única fuente de alimento de estas poblaciones y, si conectamos este daño local con el panorama general, empezamos a entender la tesis central de la investigación: por qué las infraestructuras urbanas, con tiempo y dinero, se reconstruyen. Sí, levantas otro edificio y ya está. Pero si esterilizas un acuífero subterráneo con químicos eternos o provocas el colapso de un ecosistema marino entero, estás eliminando la capacidad de soporte vital de la región. ¿Estás asegurando que esa tierra no puede alimentar a nadie en el futuro? Ni dar de beber a las próximas generaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para el marco político global? Esa es la gran pregunta. Porque si pasamos de todo este daño físico a la diplomacia, el choque es frontal. La Agenda 2030 y los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible quedan expuestos de una manera brutal. Sí, el documento es muy claro al respecto. Los investigadores señalan que esto torpedea específicamente el ODS 13, el de Acción por el Clima, y el ODS 16, que está centrado en paz, justicia e instituciones sólidas. Totalmente. Da la sensación de que los ODS se quedan en papel mojado, en un ejercicio simple de relaciones públicas. Es una hipocresía estructural del sistema. Piénsalo desde el punto de vista económico. La economía de un conflicto a gran escala desvía inmediatamente los recursos financieros. Claro, todo el dinero va a la maquinaria de guerra.
Exacto. Cada $1.000.000 gastado en reponer munición o reconstruir bases militares es millón que no va a paneles solares, a investigación agrícola o a saneamiento de aguas. Pero esto no es nuevo, esto siempre ha ocurrido. Y lo que sostienen es que es éticamente insostenible que las potencias mundiales pretendan liderar cumbres climáticas mientras financian campañas bélicas que arrasan el ecosistema. Es la paradoja perfecta. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es que la paz no es un objetivo más. Es la base de todo. Sí, y es todo un dilema moral. Exacto. Superar los datos técnicos de la contaminación en el texto plantea un dilema filosófico severo. ¿Podemos llamarnos de verdad una civilización avanzada? Es muy buena pregunta. Es que tenemos inteligencia artificial, biotecnología, mandamos ondas a Marte, pero nuestro método para resolver conflictos sigue siendo aniquilar físicamente el territorio del vecino. El contraste en la asignación de recursos y capacidad intelectual es asombroso. Una de las comparativas más crudas del informe es la inversión en tecnología armamentística. Los misiles guiados y todo eso. Sí, se invierten miles de millones en desarrollar misiles de altísima precisión que impactan a miles de kilómetros con un margen de error mínimo. Y mientras tanto los fondos para combatir el hambre crónica siempre están en déficit. Exactamente. Un nivel de sofisticación inmenso destinado a destruir frente a la falta de fondos para la adaptación climática de las naciones más vulnerables. Esto me lleva a una vertiente legal que habla en análisis, conociendo la toxicidad extrema y generacional de la que hablamos ante las PFAs y demás. Sí. Debería tipificarse ese nivel de daño ambiental como un crimen de guerra, ¿cierto? Esa es una de las grandes fronteras del derecho internacional moderno. Tradicionalmente, las leyes de la guerra se centran en proteger a civiles y hospitales. Los convenios de Ginebra, claro. Exacto, pero los juristas ambientales plantean un escenario distinto. Si envenena ese acuífero principal del que depende una región entera para el próximo siglo, no es un crimen directamente contra la humanidad. Solo que cámara lenta es un ecocidio premeditado. Y esto genera ramificaciones sociales inmediatas en el terreno como el desplazamiento forzado. Cuando una región se vuelve inhabitable, por esa lluvia tóxica no queda otro remedio. La gente tiene que huir, lógicamente. Poblaciones enteras se ven obligadas a emigrar. Lo cual crea un efecto dominó sobre las naciones vecinas. Claro, países limítrofes que ya tienen sus propios problemas. De repente tienen que absorber a cientos de miles o incluso millones de refugiados. Más presión sobre el agua y la comida. Por no hablar del impacto en la salud pública, educación, etc. Los costes médicos. Imagínate, la factura médica de respirar aire saturado de micropartículas no llega de inmediato. Se manifiesta en picos de cáncer y enfermedades respiratorias durante las 2 décadas posteriores. Y ahora la gran pregunta es, ¿quién asume esos costes astronómicos dentro de 20 años? Sabemos que ningún tratado de paz te incluye una cláusula para financiar la oncología del futuro. ¿Qué va? Nadie se hace cargo. Y para enmarcar todo esto, los investigadores acuñan 2 términos que definen muy bien nuestra época. El primero es la traición al futuro. Traición al futuro. Es un término bastante potente. Sostiene que destruir el ecosistema en una guerra no es un accidente, es un expolio deliberado. Estamos robando recursos y salud a las generaciones futuras que aún no han nacido. Todo para financiar disputas territoriales del momento. Obliga a cambiar de perspectiva sobre lo que cuesta una guerra realmente. Sí, y el segundo concepto lo llaman el atraso moral. A ver, explícame eso, ¿atraso moral? La tesis es que la humanidad sufre una asimetría profunda. Somos gigantes tecnológicos, capaces de cosas increíbles, pero seguimos siendo como niños pequeños en resolución de conflictos. Vaya bofetada de realidad. Si tratamos de condensar toda la imagen de este conflicto 2026, actúa como un agujero negro supermasivo. Literalmente lo está absorbiendo todo. Engulle infraestructuras, devora el progreso ambiental con las emisiones y los químicos y absorbe todo el capital político de la Agenda 2030. Y es vital entender que esto no es un problema aislado de Oriente Medio o de esa región específica. Claro, alguien que escuche esto desde, no sé, desde España o desde América Latina, podría pensar que la pilla muy lejos. Pero todo esto es una ilusión. La atmósfera terrestre no pide pasaportes en las fronteras. Las corrientes oceánicas no se detienen en las aduanas para ver qué llevan. Totalmente, los vientos globales distribuyen esa lluvia tóxica por todas partes. Es tremendo. Ha sido un análisis a fondo denso, Jesús, pero absolutamente esencial para descifrar las dinámicas invisibles de los titulares. Y antes de despedirnos, quiero dejar a quien nos escucha con una idea. A ver, cuéntanos. Me he estado dando vueltas mientras hablamos del atraso moral y de la inteligencia artificial en la guerra. Ajá. Si seguimos entrenando la inteligencia artificial cada vez más compleja,
y la programamos para que optimice recursos y preserve a largo plazo la vida humana en la Tierra. Sí, esa es la teoría, claro. Podríamos llegar a un punto donde los mandos ordenan un bombardeo masivo y la guía militar analiza las variables ambientales y se niega a ejecutar la orden. Ostras, bastante utópico. Imagínate, no por piedad, sino por el cálculo matemático que le indica que el coste ecológico del ataque amenaza más a la humanidad que el propio enemigo. ¡Qué perspectiva tan alucinante! Es fascinante pensar que la mayor lección de moralidad nos la acabe dando un algoritmo. Fíjate, pues ojalá llegue ese día pronto. Algo para masticar esta semana. Muchas gracias, Jesús, y nos vemos en la próxima.